En esta hora, en los próximos 50 minutos, quiero compartir una palabra bajo el tema: cuando vienen las crisis, somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén? Tú que estás en casa, da un fuerte amén. Cuando vienen las crisis, somos más que vencedores. Y yo quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 5, versículo 6. Job, capítulo 5, versículo 6. Y dice la palabra del Señor en Job, capítulo 5, versículo 6, dice: porque la aflicción no sale del polvo. Atención a esto: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Qué impresionante. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Este libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job, o el libro de Job, es el libro más antiguo de la Biblia. Y yo quiero que anote esto, por favor: nada sucede por suceder. Escríbalo, por favor, porque esto es importante. Nada sucede por suceder. El texto o este pasaje de la Biblia lo que quiere decir es que ninguna crisis, atención a esto, ninguna crisis ni ningún problema que una persona pueda tener aquí en la tierra viene sin tener una razón o una causa. Yo repito esto porque es importante en la introducción. Ningún problema que una persona tenga viene sin tener una razón o una causa. Todo aquel que está enfrentando una crisis, todo aquel que está enfrentando un problema, esa crisis o ese problema tiene que tener una raíz, tiene que tener un origen, tiene que tener una causa o tiene que tener una razón. Cuando una persona está enferma, esa enfermedad tiene que tener una razón de ser. Cuando hay problemas en el matrimonio, esos problemas en el matrimonio tienen que tener un origen. Cuando hay problemas en la familia con los hijos, esas vicisitudes, esos problemas con los hijos tienen que tener una raíz. Cuando una persona está sin trabajo, tiene que tener una causa. Cuando hay problemas en el negocio o en la empresa, también tiene que tener una razón. Entonces yo quiero que escriba esto, por favor. Toda persona que nace en su tránsito o en su transitar en la tierra tendrá problemas. Toda persona que nace, mientras transite, mientras viva en esta tierra, va a tener problemas. Todo ser humano tendrá que pasar por problemas. Habrá crisis y tendremos que responder a esas crisis. Entonces, hay cosas en esta hora que tenemos que compartir y yo quiero que usted las anote. Hay cosas que como iglesia nosotros tenemos que saberlas y yo quiero que usted las anote. Número 1, ¿qué es una crisis? Número 2, ¿qué la origina? ¿Qué origina esa crisis? Número 3, ¿cuáles son los efectos de esa crisis? Número 4, ¿cuál es el propósito de una crisis? ¿Cuál es el propósito de una crisis? Número 5, necesitamos saber discernir las crisis. Como hijos de Dios necesitamos saber discernir las crisis. Si son de Dios
o si vienen de Satanás. Número 6, ¿qué hacer cuando Dios permite una crisis en nuestras vidas? Número 7, la crisis es un juicio de Dios. Y número 8, cómo responder y cómo prepararse para las crisis. Y aquí es donde yo quiero que usted escriba esto. No permitamos que el diablo nos diga que no estamos preparados para enfrentar esta crisis. Yo lo repito de nuevo. No permitamos que el diablo nos esté diciendo que como iglesia no estamos preparados para enfrentar esta crisis. ¿Por qué no debemos de permitir que el enemigo nos mine la mente con esa mentira? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Anótelo. Número 1, porque nosotros hemos recibido, número 1, hemos sido formados en el carácter. 2, hemos sido formados en la madurez espiritual. 3, desde hace mucho tiempo atrás veníamos hablando de la iglesia del Espíritu. Y siempre decíamos que es la iglesia del Espíritu la que se va a sostener ante las cosas que estaban por venir. Número 4, tenemos fe dentro de nosotros. Número 5, hemos recibido enseñanzas de cómo vencer las crisis. Número 6, hemos recibido el conocimiento de la palabra revelada de la boca de Dios y de la escritura también. Y número 7, hemos sido impartidos. Hemos sido activados, hemos sido impartidos, hemos sido movilizados. Entonces, yo quiero que anote esto, por favor. Anote. ¿Qué es lo que nos prepara para el día de mañana? 2 cosas nos preparan para el día de mañana. Y yo quiero que las anote, por favor. Número 1, la revelación de la palabra de Dios. Y número 2, la profecía o la palabra profética. Entonces, no se puede vivir en fe y estar desanimado al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No se puede vivir en fe y estar desanimado al mismo tiempo. Y aquí hay algo importante que necesitamos compartir en esta hora. Esto es clave. Si hay un tiempo para probar todo lo que hemos estado recibiendo los años anteriores, es hoy. Yo lo repito, si hay un tiempo en donde nosotros podemos probar todo lo que hemos recibido todos los años anteriores, es ahora, es hoy. Ante la crisis que estamos enfrentando en Honduras y en todas las naciones de la tierra, la iglesia, su fundamento será probado. Todo lo que hemos recibido, que lo hemos atesorado, hoy será probado. Estamos siendo probados ante esta crisis que estamos viviendo todos. Entonces, una visión es visión de Dios cuando soporta las crisis. Una visión es visión de Dios cuando soporta las crisis y permanece en pie y sigue adelante. Entonces, nuestro trabajo como pastores, el trabajo de todo pastor, es preparar a la iglesia para que responda a las crisis. Poderoso esto. Qué poderoso esto. El trabajo de los pastores es preparar a un pueblo para que pueda enfrentar y responder a las crisis.
Y aquí viene algo importante. Todos tenemos tiempos de crisis. Todos, absolutamente todos. 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 Pero también en esta hora podemos reconocer que como hijos de Dios, nosotros sabemos lo que necesitamos para vencer esta crisis que estamos enfrentando. Entonces, cuando las crisis vienen, el hombre busca un lugar para protegerse. Cuando las crisis vienen, el hombre, la mujer, la familia, el matrimonio buscan un lugar para protegerse. ¿Por qué? Porque están buscando seguridad. Entonces, cuando un hombre o una mujer se encuentran con una crisis que va más allá de su habilidad humana, entonces es cuando comienzan a buscar a Dios. Esto está poderoso. Esto está poderoso. Cuando un hombre o una mujer se encuentran con una crisis y ellos ven que van más allá de su habilidad humana, ellos ven que no pueden solucionar una crisis o esa crisis que están enfrentando, entonces allí es donde comienzan a buscar a Dios. Yo quiero que anote esto. Todas las crisis capturan la atención del hombre. Todas las crisis capturan la atención del hombre. Y en la crisis es donde Dios se encuentra con el hombre. Cuando Egipto tenía como esclavos al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto, allí en medio de las crisis, Dios se reunía con su pueblo Israel en Egipto. Cuando Jacob tuvo su propia crisis, allí en medio de la crisis, Dios se reunió con Jacob en medio de su crisis. Cuando José tuvo sus crisis, allí fue donde Dios se reunió con José. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron la crisis ante el rey Nabucodonosor y les dijo que los iba a meter en un horno de fuego ardiendo, ante esa crisis apareció Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Dios se reúne con nosotros en medio de las crisis. No estamos solos. Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. La iglesia está con nosotros. Tú que nos estás sintonizando en casa, tú no estás solo. Dios está contigo. Jesús está contigo. El Espíritu Santo está contigo. La gracia y el favor de Dios está sobre ti. Nadie, amados hermanos y hermanas, nadie, los que estamos aquí en el templo y los que nos están sintonizando en esta hora, nadie viene a la iglesia porque todo está bien. Nadie, absolutamente nadie. Hasta que tenemos, como decimos en buen catracho, hasta que estamos con el agua al cuello, hasta el cuello, ahí es donde buscamos a Dios. Oseas capítulo 5 verso 15. Oseas capítulo 5 versículo 15. Dice la palabra de Dios: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan, atención, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, ¿qué dice el texto? En su angustia, ¿qué dice? Me buscarán. No sé si solamente a mí me ha pasado,
O puede ser que de repente también les haya pasado a ustedes, o les esté pasando a ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvimos orando por nuestros familiares y nunca quisieron nada con Dios? ¿Cuánto tiempo estuvimos orando por nuestros compañeros de trabajo y nunca quisieron nada con Dios? ¿Cuánto tiempo estuvimos orando por nuestros vecinos, por nuestro vecindario, y nunca quisieron nada con Dios? Pero yo puedo decir, pero en esta hora, ante la crisis que estamos viviendo, nuestros familiares están buscando de Dios. Nuestros familiares se están acercando a las casas de paz. Nuestros familiares nos están llamando para que oremos por ellos. Nuestros familiares nos están llamando. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos nos están llamando para aceptar a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque en la angustia el hombre busca a Dios. Poderoso. Entonces, en toda crisis hay un hombre o una mujer, siempre hay un pueblo que tiene sabiduría y discernimiento, y que las cosas las están viendo diferentes. Siempre. Usted lo va a ver siempre en cada generación. En cada generación, en medio de las crisis, Dios siempre levantó un hombre en cada generación que las cosas las miraba de una manera diferente. En la vida de Noé, en la vida de David, en la vida de Pablo y de tantos hombres de Dios, en medio de esa generación en donde ellos vivieron, siempre las crisis las miraron de una manera diferente. Entonces la Biblia habla de gran tribulación. Esa palabra, yo quiero que le escriba, esa palabra gran tribulación no es otra cosa sino tiempo de crisis. Tiempos de crisis. Y aquí hay algo importante que yo quiero que usted lo escriba, por favor, que lo anote. Tiempos de crisis pasan, pero los hijos valientes de Dios no pasan. Esto escríbalo, por favor. Tiempos de crisis pasan, pero los hijos valientes de Dios no pasan. Entonces, ¿qué es una crisis? Anótelo, por favor. ¿Qué es una crisis? Anótelo. Es un evento o una circunstancia que afecta su vida y todo su entorno o su ambiente. ¿Qué es una crisis? Es un evento o una circunstancia que afecta tu vida y todo tu entorno o tu ambiente. Entonces, número uno, anótelo. Hay crisis que son crisis autoimpuestas. Atención a esto. Hay crisis que son autoimpuestas. Estas crisis caen sobre personas que caminan en esta tierra de una manera negligente e indolente. Anote eso, por favor. Y anote esto porque también es importante. Un descuido le puede provocar una crisis. Como decimos aquí en Honduras, el que parpadea pierde. Un descuidito puede provocar una crisis. Y número dos, hay crisis que son externas. Quiero que lo anote. Hay crisis que son externas. Son externas. Son el resultado de las cosas que vienen de fuera. Esta pandemia, este coronavirus, este COVID-19 viene de algo externo, viene de fuera. No lo provocamos nosotros. Pero sí te puedo decir algo: Dios está en este asunto. Dios está en este asunto. Entonces el hombre
el hombre quiere tener control en las crisis. Él quiere tener el control de las crisis. Pero cuando ve que se le va de la mano, cuando ve que no puede, entonces comienza a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que solo Dios le puede resolver la crisis que está pasando. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos sabemos que solo Dios nos tiene de pie? ¿Cuántos sabemos que las provisiones han venido de manera sobrenatural? ¿Cuántos sabemos que esas remesas, esas bendiciones financieras vinieron de una manera sobrenatural? ¿Cuántos sabemos que estamos sanos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos de pie? ¿Por qué estamos sanos? ¿Por qué? Porque hemos dependido de papá, hemos dependido de Dios, nos hemos agarrado de Él. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Woo! Aleluya. En japonés y en chino, lo que más se acerca o se asemeja al vocabulario japonés o chino en la palabra crisis es oportunidad. Oportunidad. En esta crisis, en esta pandemia, están naciendo dentro de nuestra iglesia emprendedores, hombres y mujeres que no habían tenido negocio, hoy están levantando negocios aquí en nuestra iglesia. Oh, aleluya. ¿Por qué? Porque crisis es oportunidad. Es la oportunidad de Dios para que su poder creativo sea desatado a tu espíritu. Se están levantando los emprendedores, se están levantando los comerciantes, se están levantando los hombres y mujeres de negocios, se están levantando los futuros empresarios de Honduras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante la crisis es la fuente de la creatividad de Dios. Solemos pasar siempre por una colonia y ahí hay muchos hermanos de nuestra iglesia. Y el lunes pasado que íbamos con mi esposa y de repente en la parte de afuera de la casa de una hermana comenzamos a ver un negocio, la creatividad. Crisis es la oportunidad para que Dios te pueda levantar bajo su creatividad y que tú puedas ver con los ojos del Espíritu el negocio que Él te quiere dar para ser bendecido, aún en medio de las crisis. Miramos aquel negocio de comida y extendimos nuestras manos con mi esposa y desatamos bendiciones. 3 días después hablamos por teléfono y me dice: ¿sabe qué? Ya iniciamos el negocio, usted lo vio. Y mire, dice, Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque en medio de las crisis se desata la creatividad de Dios. Hermanos que están levantando negocios de lácteos, hermanos que están levantando negocios están haciendo muebles para mobiliario, equipo de oficina, hermanos que andan vendiendo todo tipo de productos, porque se ha desatado la creatividad de Dios. Necesitamos aprovechar esta oportunidad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos por el Espíritu saben que es una verdad? Espiritualmente hablando, necesitamos aprovechar la oportunidad. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la crisis? ¿Cuáles son los efectos de la crisis? Yo quiero que lo anoten. Número 1, una recesión económica. Ese es el efecto de una crisis. Ese es el primer efecto de una crisis, una recesión económica. ¿Y qué significa recesión económica? Yo quiero que lo anote. Significa parar y volver para atrás. Eso significa una recesión económica. Parar y volver para atrás. Yo quiero que anote esto porque es importante. ¿Qué es una recesión económica? Número 1, cuando la economía se contrae.
Cuando la economía de una nación se contrae, cuando la economía de una empresa se contrae, cuando la economía de una familia se contrae, se detiene, se para. Número 2, cuando se provoca un colapso económico. Número 3, cuando hay causas de desempleo, cuando hay desempleo por todos lados. Eso es recesión económica. Número 4, cuando se entra en bancarrota. Número 5, cuando las compañías, como dicen aquí en nuestro país, cuando la pequeña, micro y mediana empresa está desapareciendo. Eso es un colapso económico. Esa es una recesión económica. Por eso yo bendigo a mi Padre Celestial, porque cuando se están dando todo este tipo de cosas, la iglesia va para adelante. La iglesia está viendo la gloria de Dios. La iglesia está viendo la presencia de Dios. La iglesia está viendo los borbollones de la gracia y del favor de Dios. Las bendiciones del Dios sobrenatural. Los milagros, las sanidades, los prodigios, las maravillas. Y número 2, el segundo efecto de la crisis es la depresión. La depresión. Ahora mismo Honduras y el mundo entero ha entrado en una crisis mental y emocional. Ha entrado en una crisis mental y emocional. Los pastores que nos están sintonizando o que nos van a ver, y los que estamos aquí en el templo, sabemos bien de lo que estamos hablando, porque tú te relacionas con las personas y tú comienzas a escuchar del otro lado del teléfono, comienzas a escuchar desesperanza, tristeza, desánimo. ¿Por qué? Porque el segundo efecto de la depresión es que Honduras y el mundo entero está en una crisis mental y emocional. Las personas están preocupadas, tienen ataques de pánico, tienen ataques de miedo. Ha venido la desesperación, ha venido la ansiedad, ha venido la preocupación, ha venido la violencia doméstica, las enfermedades mentales. Las personas comienzan a perder la esperanza. Y ahí es donde debemos de entrar nosotros los pastores. Ahí es donde debemos de estar fortalecidos en nuestra fe. Ahí es donde debemos de ministrarle la palabra que levante fe en la vida del hermano, de la hermana, del matrimonio, de la familia. Nuestro trabajo como pastores ahí, cuando nuestros hermanos están en desesperanza, en desánimo, en tristeza, en angustia, ahí nuestro trabajo es edificarles la fe de nuevo, volverlos a levantar, decirles que continuemos creyendo en la palabra del Dios vivo, seguir ministrando el espíritu y el corazón de ellos, para que su fe vuelva, para que haya un despertar espiritual dentro de ellos, para que volvamos a creer en los milagros y maravillas de parte de nuestro Dios. Entonces, por causa de la crisis, por causa de lo que estamos viviendo, el mundo entero está en recesión y está en depresión. Y aquí hay algo bien importante. En los minutos que me quedan, aquí hay algo bien importante. Muchas personas, y esto es importante que lo anote, muchas personas están tomando decisiones permanentes en una crisis temporal. Ojo con esto, porque esto es bien clave. Muchas personas están tomando decisiones permanentes en una crisis temporal. Porque esta crisis, esta pandemia es temporal. Esta crisis tuvo su inicio y tiene que tener su final. Todas las crisis tienen una fecha de expiración. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad tiene que tener su fecha de expiración. Los problemas matrimoniales, los problemas familiares tienen un inicio y tienen que tener un final. Los problemas financieros tienen que tener un inicio y tienen que tener un final. Entonces hay muchas personas
Hay muchas personas ahora mismo en el mundo entero que están tomando la decisión de suicidarse. Yo hablo al espíritu de los que nos están viendo ahora mismo. Yo hablo al corazón del pueblo que está aquí en el templo. Suicidarse jamás. Ni siquiera lo pienses. Esta crisis es temporal. Esta crisis es pasajera. Esta crisis no es permanente. Pensar en el suicidio o permitir que el enemigo nos meta pensamientos de suicidio, ahora mismo yo tomo la autoridad apostólica y en el nombre de Jesús yo echo fuera ese pensamiento de tu mente. Yo echo fuera ese pensamiento de tu corazón en el nombre de Jesús. El suicidio es un pecado. La iglesia tiene que tomar territorio. La iglesia está soltando el territorio. Tenemos que retomarlo de nuevo. Y aquí quiero compartir algo que está en mi corazón compartirlo. Usted y yo tenemos que tomar una decisión sabia en esta hora. Yo vuelvo y repito, usted y yo tenemos que tomar una decisión sabia en esta hora. Y yo quiero que lo anote. Número 1, o nos quedamos en casa encerrados, o número 2, salimos afuera a pelear la buena batalla. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículos 4 al 9. Es tiempo de tomar una decisión. O te quedas encerrado en casa, o sales y peleas la buena batalla. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 4. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Samaria había sido sitiada por los sirios. El rey de Siria había establecido un sitio sobre Samaria. Nadie salía ni nadie entraba. Y comenzaron a entrar en una profunda hambruna. Tan fuerte es así que la Biblia dice que el estiércol de las palomas, las cabezas de los asnos, la gente comenzó a comérselos. Comenzaron a cocer sus propios hijos y a comérselos. Así era el hambre que estaba viviendo Samaria. Pero en el capítulo 7 y en el verso 4 dice la palabra de Dios. Está hablando de 4 hombres leprosos. Y miren lo que dice: si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también, ¿qué pasa? Moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte. Pero esa es una decisión. Aló, estamos aquí. Esa es una decisión que se tiene que tomar en la vida. Están a la puerta de Samaria los 4 hombres. Si entramos, vamos a morir de hambre. Pero allá está el campamento de los sirios. Vamos, tal vez nos perdonen la vida. Y si nos matan, de todas maneras aquí nos vamos a morir. Entonces hagamos algo. Tomemos una decisión. Verso 5. Verso 5. Se levantaron pues al anochecer. Estrategias para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie.
Cuando tú tomas una decisión sabia, Dios la respalda. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amado. No, déselo más fuerte al Señor ese aplauso. Déselo con todas sus fuerzas. Oh, santo, santo. Verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Verso 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar. Verso 8. Cuando los leprosos llegaron al entrar al campamento, entraron en una tienda. ¿Y qué pasó? Mire, comieron. Sí, pero eso lo hace una decisión. Eso lo hace una decisión. Eso lo hace una decisión. O te quedas encerrado en casa, o sales afuera y peleas la buena batalla. Escucha esto, escucha esto. Yo prefiero salir afuera. Yo me pongo mi mascarilla, yo tomo mis vitaminas, yo como bien y yo salgo afuera a pelear la buena batalla. Oh, santo. Yo salgo afuera a predicar el evangelio de Jesucristo. Yo salgo afuera a ganar almas para Cristo. Ya se está hablando del más grande avivamiento de los últimos tiempos. ¿Y sabe cuál es una de las grandes señales de este avivamiento? La mayor y más grande cosecha de almas que jamás se ha visto. Pero no es encerrados que vamos a hacer eso. Ayer llamé a una hija espiritual de aquí del ministerio. Y desde que le escuché su voz, yo dije: estos 4 meses de encierro la tienen así, en desánimo, en tristeza, en angustia. Se sentía sola, se sentía sin familia. Y comencé a darle palabra, porque eso es nuestro trabajo: levantar el espíritu, levantarles la fe. Y por último terminó bien contenta. Anoche que estoy orando, me dice el Señor: llámala y dile que la quiero mañana en el templo. Aquí está con nosotros. Aquí está con nosotros, alabando a Dios. Súbele, papá, esa batería. Alabando a Dios. Aquí está exaltando el nombre de Dios. Aquí está gozosa, está alegre. La trajimos en el carro. Ahí venía, recibiendo aire puro. Y la vamos a ir a dejar a su casa cuando salgamos. Pero si yo me encierro, si yo me embodego en la casa, si me tiro 3 cobijas encima, si me pongo a estar durmiendo 14 horas diarias. Despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Tú eres la única que tiene la salida a esta crisis. Oh, santo. Santo. Pastor, no vamos a hacer casa de paz porque fíjate que hay 2 enfermos. Entonces, ¿en qué estás? ¿En qué estás entonces? ¿Estás decidido a morir por la cruz de Cristo? ¿Estás decidido a morir por la causa de Cristo?
¿Estás decidido a morir por el evangelio de Cristo? ¿O te estás cuidando tus huesos? Es una decisión. Es una decisión. Hemos tenido que orar por personas que han estado enfermas. Frente a frente hemos tenido que orar por ellas. No porque seamos Superman, no porque seamos los superhombres, no es por eso. Es porque tenemos a Cristo adentro. Es porque creemos que la sangre de Cristo tiene poder para cubrir nuestras vidas, para cubrir nuestros hijos, para cubrir nuestra casa, para cubrir nuestra familia. Si vivimos, viviremos. Y si morimos, dijeron, moriremos. Que me bendice cuando nuestros hijos en el ministerio me llaman: papá, tuvimos 17 personas en la casa de paz. Papá, tuvimos 16 personas en la casa de paz. Ayer una familia grande de nuestra iglesia pidió un culto, un servicio especial de acción de gracias ahí. Solo en esa casa 17 personas. Pero si el líder se encierra, ay, es que dicen que ahí está peludo. Ay, es que dicen que ahí está yuca. Ay, es que no, hermanos. Eso se deja para personas. ¿Sabes por qué estoy hablando así? Porque yo siento el fuego del Espíritu Santo adentro. Porque sé que Dios está aquí. Porque sé que el Espíritu Santo me está respaldando para decir estas palabras. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Toma una decisión. Comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Para ti que nos está sintonizando, sacúdete ese miedo, sacúdete ese pánico, sacúdete ese demonio de depresión, sacúdete esa angustia, sacúdete esa desesperación y levántate, que Cristo quiere alumbrar tu espíritu para que predique su palabra. No se trata de que nosotros tengamos la alacena llena de comida. Ay, qué contentos. Ay, ya me salvé. ¿Y el pueblo? ¿Y la iglesia? ¿Y la congregación? ¿Y a aquellos que les dijiste que ibas a estar con ellos hasta el último día de tu vida? Por eso comenzamos diciendo: no hay mejor momento para mostrar si verdaderamente lo que decíamos era verdad o era mentira que ahora, ante la crisis y la pandemia en la que estamos viviendo. No es bueno lo que estamos haciendo. Hoy es día de buena noticia. Tomamos una decisión. Dios nos respaldó. Sobrenaturalmente Él provocó ruidos, estruendos. Creyeron que era el enemigo, se fueron. Dios nos dio la victoria. Ya comimos, ya bebimos, tenemos oro, tenemos plata. Sí, pero ¿y los que están allá? Aleluya. Nosotros hemos tomado la decisión de salir de casa. Ustedes han tomado la decisión de salir de casa, por eso están aquí. Es que este reino es para valientes, no es para cobardes, es para valientes.
vayamos y digámosle al rey: Rey, Dios nos dio una gran victoria. Ahí hay comida, ahí hay bebida, ahí hay oro, ahí hay plata, ahí hay de todo. Rey, saque a este pueblo que se está muriendo. Vamos a comer y a beber todos. Vamos a compartir todo. Vamos a ver la grandeza de nuestro Dios todos. Vamos a ver su poder, la manifestación de su gracia y su favor. Él no quiere que muramos. Por eso yo estoy convencido, como tú te pones a creer de que Dios te va a traer aquí al templo para que salgas enfermo. Nunca, jamás voy a creer eso. Si Dios te trae aquí al templo es para que recibas el poder de su Santo Espíritu. Es para que recibas palabras de ánimo. Es para que recibas palabras de aliento. Es para que tu espíritu se levante. Es para que despiertes y entres en otras dimensiones de poder y de autoridad en el mundo espiritual. Siento fuerte la presencia de Dios. Siento fuerte la presencia de Dios. Sé que el tiempo se nos fue. Usted y yo tenemos que comprender una gran verdad. Usted y yo tenemos que comprender una gran verdad. Y es que estamos ante un juicio de Dios. No nos perdamos. Estamos ante un juicio de Dios. Yo sé que esa palabra juicio a muchos religiosos les como que los sacude. No quieren creer en esto, pero esta es una gran verdad. Estamos ante un juicio de Dios. Número uno, al mundo, y número dos, a la iglesia cristiana. Yo quiero que anote esto. Uno, el mundo está bajo juicio. Y número dos, anótelo: la iglesia que no esté viviendo rectamente está bajo juicio. Dios anda buscando sus sacerdotes. Quiero repetirlo: Dios anda buscando sus sacerdotes. Tenemos el tiempo. Pero yo te digo algo: hay demasiadas personas en las iglesias que caminan en pecado. Y ha llegado la hora de que se arrepientan y le pidan perdón a Dios, porque Dios siempre tiene una salida. Ha llegado la hora de que se arrepientan y le pidan perdón a Dios. No tratemos de esconder nada. Delante de Dios estamos desnudos. Mucho ministro en pecado, mucho líder en pecado, mucha congregación en pecado. Es necesario arrepentirnos para que el juicio de Dios no nos toque. Tenemos que vivir rectamente, justamente delante de su presencia. Ustedes saben bien lo que le pasó a David con Betsabé. Ustedes lo saben bien. Ustedes han leído palabra. Se quedó en casa cuando tenía que ir a la guerra. Comenzó a caminar en su terraza y vio a una mujer. Estaba estudiando ese texto, dice muy hermosa, y la mandó a llamar. Cayó en pecado de adulterio. Y como un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, cae en pecado de adulterio, y un pecado lo lleva al otro, asesinato. Y de ahí se limpia las manos como que si nada ha pasado, y continúa siendo el rey de Israel como que todo está tranquilo delante de Dios. Yo siempre se los he dicho y se los digo con humildad:
Si hay algo que me impacta de Dios, es que Dios nada esconde. Dios va de frente a todo. Ojalá si fuésemos nosotros, que fuésemos de frente, hablar de frente todo. No importa las consecuencias, pero hablar la verdad de frente. Pero él trató de esconder todo, como que si Dios no estaba viendo todo lo que estaba haciendo. Y en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, dice la palabra que Jehová le mandó al profeta Natán. Comenzó compartiéndole una historia que lo llevó al punto a David de decir: ese hombre es malo, ese hombre debe de morir, merece la pena de muerte. Le dice el profeta: usted lo sabe bien. El profeta le dice: tú eres ese hombre, David. En el verso 12, David termina confesando su pecado y dice: yo pequé contra Jehová. Eso es lo único que le queda a la iglesia: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Y aquí quiero terminar. La crisis que tenemos hoy está afectando a todo el mundo. Y aquí quiero terminar. Mateo capítulo 7, verso 24. Rapidito por el tiempo. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. ¿Cómo es ese hombre? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió. ¿Qué fue lo que descendió? Lluvia. ¿Qué más? Vinieron ríos. ¿Y qué más? Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Anote esa palabra insensato. Yo quiero que la anote, por favor. Esa palabra insensato significa descuidado y negligente. Anótelo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron, ¿qué más? Ríos. Y soplaron, ¿qué más? Vientos. Y dieron, ¿con qué? Con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El siguiente verso. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Con esto quiero cerrar. Habla de dos casas. Está hablando de dos padres de familia. Está hablando de dos hogares. Lo mismo le vino a las dos casas. Lo mismo. Vientos, ríos, tempestades. Y en ambas, ¡pum!, golpeó. ¡Pum!, golpeó. Una cayó, pero la otra se sostuvo firme. Yo cierro aquí. ¿Qué es lo que te va a sostener a ti? ¿O qué es lo que me va a sostener a mí ante la crisis que estamos viviendo? Vamos para 5 meses ya. ¿Qué es lo que nos va a sostener? Lo que nos va a sostener es el fundamento que usted y yo tengamos. El fundamento. El fundamento. El fundamento. Yo cierro aquí. El sobrevivir a una crisis lo va a determinar el fundamento. El fundamento. El fundamento. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que ayunar. Tenemos que orar y tenemos que trabajar. Orar, ayunar y trabajar. Orar, ayunar y trabajar. Orar, ayunar y trabajar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor? Yo quiero que se ponga en pie, por favor.